Jueves 14 de agosto de 2025, jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, el Señor dijo a Josué: Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú dales esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza. En cuanto lleguéis a tocar el agua de la orilla del Jordán, deteneos en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor, vuestro Dios. Y añadió: Así conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra ya va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente de agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando como un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán y los sacerdotes que la portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán, baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, el agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán, y el agua que bajaba hacia el mar de la Arabá, el mar de la sal, quedó cortada del todo. La gente pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar, al verlos, huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Aleluya, aleluya, aleluya. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda.
lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días a todos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Un día más nos reunimos en este espacio sagrado para dar gracias a Dios por un nuevo día más de vida y por el amor que nos da. Gracias por darnos la fe y el ejemplo de tus santos. Gracias porque nos reúnes hoy para escuchar tu palabra, que es luz para nuestro camino. Gracias por San Maximiliano Kolbe, que nos enseña que el amor verdadero es capaz de dar la vida por otro. Gracias, Señor, porque tu misericordia es más grande que nuestras caídas y porque siempre nos ofreces la oportunidad de volver a ti. Hoy celebramos a San Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe nació en Polonia en el año 1894. Fue fraile franciscano, misionero y un gran devoto de la Virgen María. Fundó la Milicia de la Inmaculada para difundir el amor a la Virgen y a Jesús. Durante la Segunda Guerra Mundial fue arrestado y llevado al campo de concentración de Auschwitz. Allí, cuando un misionero fue condenado a morir de hambre, Kolbe se ofreció voluntariamente a ocupar su lugar. Pasó 2 semanas sin comer ni beber, animando a los demás prisioneros con oraciones y cantos, hasta que fue ejecutado con una inyección letal el 14 de agosto de 1941. Su vida nos grita que el amor no es un sentimiento, sino una decisión de entregarse por los demás. Las lecturas de hoy nos hablan de caminar hacia la tierra que Dios nos promete, de reconocer su presencia en medio de nosotros y de vivir un perdón sin límites. La primera lectura de Josué muestra el pueblo cruzando el Jordán para entrar en la tierra prometida. El Salmo canta las maravillas de Dios que abre caminos donde no los hay, y el Evangelio nos enseña que el perdón no tiene un número limitado, sino que debe ser constante y generoso. En conjunto, estas lecturas nos llaman a confiar en Dios, caminar con Él y vivir la misericordia como estilo de vida. En la primera lectura del libro de Josué, Moisés ha muerto y Josué, su discípulo, guía al pueblo. Dios confirma a Josué como líder y realiza un milagro. Las aguas del Jordán se detienen para que el pueblo pase a la tierra prometida. Josué representa el liderazgo fiel que sigue la voluntad de Dios. El Jordán es símbolo del límite entre la esclavitud y la libertad, entre el desierto y la vida plena. El arca de la alianza, que contenía las tablas de la ley, significa la presencia real de Dios guiando a su pueblo. Veréis, hermanos, cuando Dios está en medio, nada detiene su plan. Los obstáculos se abren y los caminos imposibles se vuelven posibles. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo con Moisés, en Éxodo 14, otro momento donde Dios muestra que tiene poder sobre lo imposible. En nuestra vida también tenemos ríos que parecen imposibles de cruzar, problemas familiares, enfermedades, crisis de fe, pero si dejamos que Dios vaya delante, Él va abriendo camino. El Salmo de hoy nos recuerda cómo la creación entera responde a la presencia de Dios. El mar huye, el río se detiene y los montes saltan. Cuando Dios actúa, nada queda igual. El mundo entero se transforma. Cuando dejamos entrar a Dios en nuestras decisiones, hasta lo que parecía inmovible empieza a cambiar. Una relación rota se reconcilia, un corazón endurecido se ablanda. En el Evangelio de San Mateo, Pedro pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar y Jesús le responde 70 veces 7, es decir, siempre. Luego cuenta la parábola del siervo que fue perdonado de una gran deuda, pero que no quiso perdonar una deuda pequeña. Veréis, perdonar siempre no es olvidar lo sucedido, es decidir no quedarse atrapado en el rencor. Jesús
une el perdón que recibimos de Dios con el perdón que damos a los demás. La falta de perdón rompe la comunión y nos encierra en una cárcel interior. Por ejemplo, José en Egipto, perdonando a sus hermanos, Génesis 45, después de todo el mal que le hicieron. Hoy en día muchas familias y comunidades están rotas porque alguien no quiso perdonar. Guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro se enferme. El perdón libera primero a quien lo da. El punto en común de estas lecturas nos muestra que Dios nos conduce a la libertad y a la vida plena, pero esa libertad solo es verdadera si vivimos en reconciliación y misericordia. San Maximiliano Kolbe es ejemplo vivo de esto. Cruzó su propio Jordán entregando la vida por otro y perdonando incluso a quienes lo mataban. Los aspectos fundamentales para vivir la enseñanza de hoy es, en primer lugar, dejar que Dios vaya delante en cada decisión, confiar en que Él abre caminos donde parece no haber salida, perdonar siempre incluso cuando no lo merecen, recordar que hemos sido perdonados mucho más de lo que perdonamos. Hay que vivir para servir, como hizo San Maximiliano, porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Santa Teresa de Calcuta. En conclusión, queridos hermanos, la libertad y la paz verdadera solo nacen de un corazón que sabe perdonar. Ven, Espíritu Santo, abre nuestros ojos para ver tu presencia en medio de nuestras dificultades. Danos un corazón libre de rencor y fuerte para perdonar como tú nos perdonas. San Maximiliano Kolbe, que diste tu vida por un desconocido y viviste hasta el final confiando en Dios y en la Virgen, intercede por nosotros para que sepamos amar sin límites y perdonar siempre. Madre María, Madre nuestra, enséñanos a vivir y a seguir a tu Hijo con valentía, a confiar en Él cuando el camino parece imposible y a responder siempre con amor. San José, custodio fiel de Jesús y María, ayúdanos a confiar en Dios en medio de las dificultades y a proteger la unidad en nuestras familias y comunidades. Recordad, el amor que no teme darlo todo es el que vence cualquier barrera. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengáis un feliz y bendecido día en el Señor. Amén.